¿Qué coche está hecho de ropa vieja soviética? Humea como una chimenea industrial. Tiene una lista de espera más larga que la de cualquier Ferrari. Y acabó derribando el muro de Berlín. No solo un coche, es el símbolo rodante de un fracaso político y a la vez el héroe de una revolución. Hoy abrimos las puertas al olor a mezcla de dos tiempos y descubrimos la historia oculta del Trabant. Te lo prometo, vas a alucinar. Bienvenidos a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy vamos a hablar de un coche del que muchos se ríen. Es que la ignorancia es atrevida, pero pocos conocen su verdadera historia. Por supuesto te hablo del Trabant, del famoso Trabi. Para muchos un trasto comunista, para otros un icono de la llamada Ostalgie, esa nostalgia del este. Pero antes de seguir, quiero recordaros que este es un vídeo muy especial porque tenemos consultorio clásico. Jaime Sánchez nos hace su visita mensual que, como siempre, pues aprendemos todos, no vosotros, yo también mucho con él, así que no lo perdáis. Volvemos al Trabant, porque, ojo al dato, bajo esa carrocería, que no es de cartón, ya lo contaremos, ni mucho menos, pues se esconde una historia de ingeniería brillante, sí, ingeniería brillante, estrangulada por la burocracia, estrangulada por el espionaje industrial inverso y con una resistencia mecánica a prueba de bombas y, como lo contaré más adelante, a prueba de alces. Zwickau, la cuna noble. Para entender el Trabant hay que irse a Zwickau. Y cuidado, no estamos hablando de un taller de bicicletas en medio de la estepa rusa, ni mucho menos. O en medio de la estepa alemana, si es que tienen estepa. Zwickau era la casa de Audi de Horch. Allí se fabricaban nada menos que las flechas de plata de Auto Unión antes de la guerra. Eran ingenieros de élite. Cuando Alemania se divide tras la Segunda Guerra Mundial, la zona de Zwickau cae bajo control soviético. La orden del Kremlin y del nuevo gobierno de la llamada RDA, República Democrática Alemana, es clara. Necesitamos un coche para el pueblo, barato, sencillo y que no use acero, porque no tenemos. ¿Por qué no había acero? Os lo voy a contar, muy sencillo. Había un embargo comercial de Occidente y la URSS, la Unión República Socialista Soviética, se guardaba el acero bueno y el poco que había para hacer tanques y, por cierto, también hablaremos de eso, para su carrera espacial. 1957, el nombre del espacio. Y así nace el proyecto. Fijaos en la fecha, que no es casual. 1957. Es el año en que la Unión Soviética lanza el satélite, el cohete, como queréis llamarlo, Sputnik. Es el primer satélite artificial de la historia. El orgullo socialista estaba por las nubes. Se hizo un concurso para nombrar el nuevo coche del pueblo. El nombre ganador fue Trabant. ¿Qué significa Trabant? Seguro que os lo estáis preguntando. En alemán antiguo significa guardián o compañero, pero en el contexto astronómico significa satélite. El Trabant era el Sputnik con ruedas, un compañero fiel que orbitaba alrededor de tu vida, aunque, eso sí, orbitaba muy despacio. La mentira del cartón y el duroplast. Vamos a desmentir el mito número 1 que existe sobre el Trabant. El Trabant, ya os lo digo yo, no es de cartón ni mucho menos. Bueno, es que si fuera de cartón y llueve, se derretiría. Y hay Trabant que han aguantado 60 años y más a la intemperie y ahí siguen tan campantes. El material de su carrocería se llama duroplast y es una genialidad de la ingeniería química forzada por la escasez. La receta. Tomad nota de la receta por si queréis haceros un coche en casa. Primer ingrediente, resina fenólica, extraída del lignito o carbón marrón que la RDA tenía a montones. Segundo ingrediente, desperdicios de algodón. Aquí viene la anécdota. La Unión Soviética enviaba toneladas de algodón a la RDA, pero mucho era de baja calidad o sobrantes de la industria textil. Y el cocinado. Mezclas eso a alta presión y temperatura y obtienes un material plástico termoestable llamado duroplast.
Este material tiene indudables ventajas. Primero, es barato, muy barato. No se oxida jamás, es ligero y resulta, aunque no lo creas, increíblemente rígido. Luego veremos más detalles sobre este tema. Hay mitos falsos, como este, de que eran de cartón, y que los cerdos y las cabras se comían los Trabant. Falso. El Duroplast, por si tienes la idea de comerte uno, es incomestible. Eso sí, este Duroplast tenía un problema importante, porque el problema era el reciclaje. Cuando dejabas de usar un Trabant, pues se iba al desguace. ¿Qué hacías con toda esa carrocería? Porque no se podía fundir. Hubo una empresa biotecnológica, allá por los años 90, que intentó desarrollar una bacteria para que se comiera el Duroplast. Esto sí que es verdad, esto no es un mito ni nada de eso. Al final, la solución fue triturarlos y usarlos como relleno en el alquitrán o al asfaltar las carreteras. Así que, alguna vez, si conducís sobre autopistas del este de Alemania, pensad que a lo mejor estáis conduciendo sobre restos de Trabant desguazados. Menos es más porque no había más. Hablemos de mecánica. El Trabant fue el pionero de algo tan moderno como es ahora el downsizing, eso de que menos es más. Y es que, como os he dicho, no había más. Vamos a hacer un ejercicio porque vamos a levantar de forma figurada el capó de uno de estos Trabant, porque lo que encontramos ahí nos demuestra que ese motor era de la simplicidad más absoluta. Motor, 2 cilindros, 2 tiempos, refrigerado por aire. Cilindrada, 500 centímetros cúbicos al principio, luego llegaron a 600 centímetros cúbicos. Potencia, unos vertiginosos 26 caballos en su versión final. Piezas móviles. Esto es importante porque es un 2 tiempos, así que piezas móviles de cierto porte había solo 5. Un cigüeñal, 2 bielas y 2 pistones. Y ya está. No hay válvulas, no hay árbol de levas, no hay correa de distribución, no hay bomba de aceite. ¿Y la bomba de gasolina? Tampoco tenía bomba de gasolina. Tenía un sistema, como os digo, la sencillez es la brillantez del ingeniero. El depósito de gasolina estaba encima y la gasolina caía sencillamente por gravedad. Eso sí, ¿qué pasaba si tenías un accidente frontal fuerte? Pues que te chocabas con una bomba, porque la gasolina estaba literalmente en primera línea de combate. Un Trabant, entre el Duroplast y esto que os cuento, era una bomba incendiaria con ruedas. Vamos a seguir con el tema del depósito de gasolina y el nivel de combustible, porque no había aguja en el cuadro. ¿Cómo sabías cuánta gasolina te quedaba? Tenías que bajarte del coche, abrir el capó, desenroscar el tapón de gasolina y meter una varilla de plástico con marcas. Si te olvidabas de mirarlo, te quedabas tirado, aunque el coche, como las motos antiguas, tenía una llavecita de paso en posición R, insisto, como las motos antiguamente. La experiencia de conducción. Conducir un Trabi, como diría Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa y desde luego muy física, porque la palanca de cambios está durita, sale del salpicaderos como un bastón de mando horizontal y ojo, que algunos modelos al principio tenían las marchas invertidas. Cuando conduces este coche, lo más curioso es que tiene rueda libre en la cuarta marcha. Para entendernos, rueda libre es como el piñón de la bicicleta. En una bicicleta dejar de dar pedales y no retiene, va libre, de ahí el nombre de rueda libre. Y el Trabant, o el Trabi, como queráis llamarle, tenía este sistema. ¿Por qué? Os lo voy a explicar porque es muy sencillo. Era un motor de 2 tiempos que no tenía bomba de aceite, sino que el aceite iba mezclado con la gasolina. Quiere decir esto que cuando no entraba gasolina, no entraba aceite. Esto normalmente no era un problema, pero imagínate bajando un puerto largo. Tú metías cuarta y bajabas el puerto y el coche empujaba el motor, pero no entraba gasolina. Es decir, el motor giraba sin lubricación y podías llegar a griparlo. Por este problema pusieron con un par una rueda libre en la cuarta marcha. Te aseguro que cuando la primera vez que pruebas un coche de estos y vas en cuarta y levantas el pie y el coche sigue lanzado, ya os he dicho, es una experiencia religiosa. Recuerdo las sensaciones que tuve cuando probé este coche. Es un coche muy humilde. Además, aquí a España llegó la versión descapotable, porque era en su momento el descapotable más barato del mercado. El coche corría poquito. Era simpático, porque además la versión que vino a España era mayoritariamente blanca y en vez de cromado estaba pintado en negro mate. No voy a decir que fuera bonito, pero tenía su gracia. Y además un coche descapotable, el que no corra prácticamente nada, porque de máxima creo que no llegamos ni a 100 km por hora,
tampoco era un gran inconveniente. Ojo, recuerdo que, por ejemplo, un 2 caballos, que es un coche que no corre nada, había versiones hasta con 36 caballos o 34, no recuerdo. Este daba 26, las versiones más potentes. Luego frenaba a lo justo, porque tenía tambores, tenía rueda libre, que eso sí que había que acostumbrarse, y luego, sobre todo, aunque era tracción delantera, es curioso que las ruedas traseras tenían un poquito de caída positiva. Pero bueno, como las prestaciones eran muy modestas, tampoco te ponía en graves aprietos. Como digo, era un coche divertido de conducir por lo curioso que resultaba su conducción. Probablemente, si es tu coche de todos los días, acabas hasta el moño. La mayor lista de espera. Aquí es donde la historia deja de ser técnica y se vuelve sociológica. Tener un Trabant en la RDA no era cuestión de dinero, era cuestión de paciencia. El precio era de unos 8.000 a 10.000 marcos de la RDA, el sueldo de un año más o menos. ¿Asequible? En cierto modo sí. El problema, la producción era ridículamente lenta. El tiempo medio de espera para un Trabant nuevo era de 12 a 15 años. Eso ya lo contamos en el vídeo Los coches más deseados. Cierto, pero yo creo que vale la pena contarlo otra vez porque es una auténtica locura. La gente apuntaba a sus hijos en la lista de espera el día que nacían. Como pillaron la trampa, no podías apuntar a nadie hasta tener 18 años, pero cuando nacía el niño, por ejemplo, lo pedías a nombre de tu esposa. Esto creó una auténtica paradoja económica, casi diría que única en el mundo en un coche mayoritario, en un coche muy exclusivo. Un Trabant usado costaba más que uno nuevo. Estos eran más o menos los precios. Nuevo, cuando te tocaba, como hemos dicho, hasta 10.000 marcos. Usado, es decir, disponible inmediatamente, 20.000 marcos o más. Este coche era una de las mejores inversiones que podías hacer en la RDA. Lo comprabas, lo usabas 4 añitos y lo vendías por el doble o más de lo que te había costado. Los prototipos asesinados. Yo creo que, para mí, que ya sabéis que tengo un cierto espíritu de ingeniero, uno de los aspectos más tristes de esta historia es que los ingenieros de Zwickau eran muy buenos ingenieros y sabían hacer las cosas mejor. Pero el Politburo, que se decía entonces la cúpula política, les cortaba las alas constantemente. Los argumentos eran: no hay dinero o el pueblo no necesita lujos. Para ellos, a lo mejor, unos frenos de disco eran un lujo. Vamos a ver la evolución, yo diría que mejor la no evolución. Bueno, yo creo que el nombre más exacto sería la cronología de la frustración. 1957, Trabant P50, el original, redondito, simpático, 18 caballos. 1962, Trabant 600, P60, mismo cuerpo, motor un poco más grande y 23 caballos. 1964, Trabant 601, el clásico, el que todos conocemos. Se rediseñó para parecerse a los coches occidentales de los 60 con líneas más cuadradas, aletas traseras tipo Peugeot 404 y aquí se congeló el tiempo. Este coche se fabricó casi idéntico hasta 1990. Y aquí llegamos a lo que pudo ser y no fue, a la historia oculta. 1966, el prototipo P603. Ojo al dato, los ingenieros diseñaron un sucesor moderno, carrocería hatchback tipo Golf, pero años antes de que existiera el Golf, y motor Wankel rotativo o 4 tiempos de origen Skoda. Era precioso, era moderno. ¿Qué pasó? Günter Mittag, el responsable de economía de la RDA, ordenó destruir todos los prototipos porque decía que era demasiado caro. Hay una leyenda urbana, que algunos creen verídica, que argumenta que Volkswagen pudo ver planos de estos diseños a través bien de espionaje o bien de ferias y que estas imágenes inspiraron al primer Golf. Yo no lo creo, pero la verdad es que el Trabant P603 podía haber sido el Golf del Este. 1970 en adelante, el P760 y el P1100, intentos conjuntos con Skoda para hacer un coche, digamos, más común, cancelados por los políticos. Werner Lang, que era el ingeniero jefe de la marca, yo creo que podríamos poner la etiqueta del héroe trágico. Se pasó luchando, toda su vida, luchando contra Berlín para poder mejorar los coches. Logró colar mejoras mínimas pero importantes, como el sistema de frenado doble de discos, los cinturones de seguridad, incluso encendido electrónico, pero siempre haciéndolo a escondidas
o disfrazándolo como ahorro de costes. Realmente un héroe. La gloria, prueba del alce. Vamos a hablar de la batalla entre el Trabant y el Mercedes Clase A. Damos un salto en el tiempo y nos vamos a 1997. El muro de Berlín ya había caído y Mercedes-Benz lanzaba su revolucionario Mercedes Clase A, que era un coche alto, compacto, tracción delantera y muy tecnológico. Una revista sueca le hace la llamada prueba del alce, esquivar un obstáculo brusco a 60 km por hora. Ojo, 60, no más. El Mercedes vuelca. Escándalo mundial y Mercedes tiene que gastar millones en instalar el ESP de serie en todos, los que iban a vender y los que habían vendido. Y aquí entra en escena nuestro pequeño héroe. Un periódico de Turingia decide hacer la misma prueba con un viejo, ya entonces viejo Trabant 601, un coche diseñado hacía 40 años antes. El resultado, el Trabant pasó la prueba sin despeinarse. ¿Por qué? Tenía la suspensión durísima con ballestas transversales, tecnología casi de carruaje de caballos, pero eficiente. El centro de gravedad era bajísimo, recuerdo que era tracción delantera, y el peso era un auténtico peso pluma. Solo 600 kilos. Las fotos que aparecieron del Trabant superando la prueba del alce, sobre todo en periódicos del este, frente a las fotos de Mercedes que volcaba, fue una especie de venganza del proletariado a ojos de los habitantes de los países del este. El titular de algunos periódicos del este fue este: el Mercedes vuelca, el Trabi saluda. La caída del muro y el final. Vamos a ir un poco atrás en el tiempo a la caída del muro de Berlín en 1989. Lo podéis ver en las imágenes de esos tiempos como miles de Trabant, de ciudadanos del este de Alemania, cruzaban Alemania del oeste. El olor a esa mezcla de con aceite de los tiempos invadía el Berlín occidental. Pero esa libertad fue la que mató al coche. De repente, los alemanes del este podían comprar un Ford, un Opel, un Volkswagen de segunda mano. Coches que tenían calefacción de verdad y frenos de disco. El valor del Trabant pasó de 20.000 marcos, usado, a cero absoluto en cuestión de semanas. La gente los abandonaba en las cunetas, los regalaban. Hubo, como os he contado, un último intento desesperado en 1990, el Trabant 1.1. Le compraron la licencia a Volkswagen para montar el motor de un Polo de 1.1 litros, por supuesto de 4 tiempos. Le pusieron una parrilla de plástico fea, frenos de disco y suspensión McPherson. Costaba 3 veces más que el 601 y nadie lo quería. Fue un fracaso estrepitoso y la fábrica cerró en 1991. El legado, de basura a joya. Hoy la historia ha dado la vuelta. Un buen Trabant restaurado vale dinero. Hay clubes de fans en todo el mundo. U2, a mí me gusta decir U2, pero voy a decir U2 en honor a Rodrigo, usó Trabant colgados del techo en su gira Zoo TV. Es uno de los coches más simpáticos del mundo. ¿Por qué? Porque es honesto. No finge ser lo que no es. Es un motor, un volante y una carrocería de algodón resinado que te lleva al fin del mundo. Despacito, pero te lleva. Me estaba comentando Rodrigo fuera de cámara que, claro, esos coches que no valían casi nada, los compraban mucha gente y muchos jóvenes para decorarlo de formas muy divertidas y muy imaginativas. Bueno, por eso yo creo que eso también ha colaborado a crear el mito del Trabant como coche simpático. Conclusión. El Trabant prueba 2 cosas. Una, que la necesidad aguza el ingenio. Y otra, que la política puede destruir la ingeniería. Fue un coche terrible según los estándares occidentales, pero una máquina de libertad para millones de familias. Odiado entonces, amado hoy. Quizás Werner Lang, su ingeniero, tenía razón. No era el coche que querían hacer, pero fue el coche que la historia necesitaba. Larga vida al coche de cartón en las carreteras. Coche del día. Hoy no elegimos el 601 clásico, sino el que debió ser el sucesor, el Trabant P603 de 1966, un diseño hatchback compacto de 3 puertas, adelantado a su tiempo, que recuerda sospechosamente para muchos al Volkswagen Golf MK1 que saldría años después. Iba a montar motores Wankel o de 4 tiempos de Skoda. Fue cancelado y sus prototipos destruidos por orden del Politburo para ahorrar costes.
condenando a la RDA a seguir fabricando el mismo coche 30 años más. Para mí es el mártir de la automoción alemana occidental. Consultorio clásico. Decía mi madre, lo prometido es deuda. Os he prometido que hoy tendríamos a nuestro experto de cabecera, Jaime Sánchez, de SEAT en rodaje. Bienvenido, Jaime. Gracias. Bueno, ya lo he dicho, lo dije en el vídeo anterior, ya no es Jaime Sánchez de SEAT en rodaje, porque no está aquí por tener una colección, está aquí por ser un experto en coches clásicos. Y como tal, pues hoy vamos a hacer unas preguntas. Yo creo que las de hoy no son de las más difíciles que te hemos hecho. No, ya he visto esta primera y parece bastante sencilla, pero vamos a ver qué tal nos dice. Bueno, Armando, de Valladolid, sí, se quiere comprar un Renault 8. Yo creo que el que sea de Valladolid y quiere comprarse un... tiene algo tiene que ver, ¿no? Han encontrado una unidad que le interesa, sí. Lo que pasa es que el dueño no tiene la ficha técnica original, tiene un duplicado, yo creo que se refiere más bien a un duplicado, una fotocopia, ¿no? Pues la pregunta es si debería preocuparse y cómo soluciona este inconveniente. Pues mira, Armando, la verdad es que no tienes excesivas dificultades, ¿eh? Yo lo que solicitaría sería un informe a la Dirección General de Tráfico para comprobar que la titularidad de tu R8 es vigente, y después la ficha técnica puedes solicitar un duplicado perfectamente en cualquier ITV. Además, hoy en día el hecho de que ya tengamos la nueva reglamentación de vehículos históricos y demás, te permite rehabilitar de una manera mucho más fácil. Pero, o sea, lo primero sería un informe, pero te refieres a un informe a tráfico. A tráfico, para saber la titularidad. Para ver quién es el dueño, porque lo primero que tienes que saber es si quien se lo vende es el dueño. Y luego te añadiré una cosa, si me permites, mira, hago el apunto ahora. Nosotros, uno de los coches que compramos, un SEAT 132 ambulancia, estaba en perfecto estado, pero cuando solicitamos el informe a tráfico, igual no te había contado nunca esto, vimos que el coche estaba embargado, que tenía un embargo. Entonces, este tipo de cosas nosotros lo solucionamos, pero este tipo de cosas pueden complicarte la vida, porque en un momento determinado, si está en manos de un juzgado o está embargado por la Agencia Tributaria Española, puede ser que no sea fácil de resolver, ¿sabes? Y aparte que el embargo en sí puede ser un embargo de cierta importancia, ¿no? Entonces, claro. Esto es lo primero que yo haría, además esto vale 12 euros o una Se cosa puede pedir así. online, Ya está, además, lo ¿no? puedes pedir online, tú te identificas y luego a partir de aquí, pues me dices que la ficha técnica no es la original. Comprobar que sea un duplicado correcto, que no esté manipulada. A mí me da la sensación de que él se refiere más bien a una fotocopia, o sea, que no existe físicamente. Sí, pues probablemente sea eso, pone que no tiene la ficha técnica original. Si no es la original y es una fotocopia, entonces a través de MTV pues solicitar un duplicado. Tienen que medir el coche, tomarán todas las medidas y te expedirán una nueva. Si lo que nos preguntas es que la ficha técnica no es la original, pero que es un duplicado, esto puede ser perfectamente válido, sí, claro. Siempre y cuando tú compruebes realmente pues, que no está manipulado, que está expedido por una ITV vigente y demás. Entonces esa ficha técnica, aunque sea un duplicado de la original, porque hay muchísimas, son coches con muchos años, es perfectamente vigente. O sea, que lo que tiene que hacer es informe, luego tener la ficha técnica y saber si es una fotocopia o es un duplicado. Y a partir de ahí ya hace como siempre, un contrato, compra. ¿Y qué pasa si resulta que quien le vende el coche no es el propietario, sino que es quien lo compró? En ese caso tendría que decir a quien se lo vende, tendrías que tirar un poquito soluciona para atrás, el problema, claro, o bien que se lo vendiera el dueño anterior, ¿no? Sí, el dueño anterior a lo mejor puede pasar que sea una persona fallecida. Existe la posibilidad de, a través de un acta notarial, demostrando que tú hace como 5 años que lo tienes en tu propiedad, llevando un par de testigos a un notario, y entonces la Dirección General de Tráfico, la DGT, te lo aceptaría. Eso como lo quería preguntar, porque hay la posibilidad de que te encuentras un coche sin papeles, claro. Y con ese sistema puedes hacerlo, sí. Una vez tú demuestras que hace 5 años que lo tienes y que esto no está denunciado, que no, pues a partir de aquel momento puedes iniciar el trámite de la transferencia, el cambio de nombre, a tu favor. Oye, pues eso es muy interesante. Ya ves que con Jaime se aprende siempre cosas. Parecía sencilla y no ha sido tanto. Pero no es tan sencilla, no es tan sencilla. El tema de papeles, yo lo que digo siempre es que... Son muy importantes, pero son delicados. Y sobre todo antes de soltar un solo euro, mirarlo que todo esté bien. Eso es lo más importante. No paguéis nada hasta no resolver los papeles. Nos vamos a Pamplona, porque Iker, este ya tiene coche. Tiene un Ford Fiesta MK1, yo tuve uno, por cierto, y pregunta que cada cuánto tiempo debe de cambiar el aceite y los filtros. Dice que usa el coche muy poco y que algunos le dicen que se fíe por los kilómetros y otros se fíe por el tiempo, ¿no? Ambas cosas, la verdad es que ambas cosas son correctas. Si tú haces una serie de kilómetros que estén en torno a los 30.000 kilómetros, a partir de 30.000 kilómetros debería Pero yo creo que en un clásico no va a ser el caso. Por lo tanto, hay muchos lugares donde, o webs, o gente que te aconseja cambiar el aceite cada año. A mí me parece, sinceramente, el máximo que es
es un periodo demasiado breve de tiempo. Entonces, es verdad que el aceite de por sí, nosotros lo que ponemos a los plásticos es el 20W50, pues absorbe humedad, hay pequeñas partículas que van circulando por ahí, sí que conviene cambiarlo regularmente. Entonces yo lo cambiaría personalmente cada 2 años, sustituirlo Cada 2 íntegramente, años, aceite digamos, y filtros. cada 2 años o 10.000 kilómetros. O 10.000 kilómetros, sí, una cosa así, sí. 2 años. Yo generalmente digo cada año. Sí, ya lo sé, pero No, yo, ¿sabes lo que pasa? ya lo sé, porque absorbe humedad, absorbe partículas, tiene restos de combustible. Pero yo también creo pero es que un año pasa muy rápido. Sí, un año pasa muy rápido. Entonces, le vamos a decir, nosotros lo hacemos cada 2. No, pero yo creo que también Iker. aquí se puede contar un punto de encuentro. Sí. Es usa un buen aceite. Sí, claro, sí. Usa un buen aceite. Esto por supuesto. Y sustituir los filtros siempre. Y eso Sí, es. sustituir los filtros Cambiar siempre. el aceite y no cambiar filtros Claro. es un error. Es un error, por Así que supuesto, bueno, sí, sí. hazle caso a Jaime, cámbialo cada 2 años, pero un buen aceite y cambia siempre filtros y una cosa que no todo el mundo hace, la tórica del taponcito, Sí, también, sí. que no es dinero, Nada. no es dinero y vale la pena. Bueno, pues al final sí había cosas que contar. Había de que esto. contar, siempre acabamos Siempre, enrollándonos. Sí. Con Jaime siempre hay cosas que contar. Pues nada, Jaime, muchas gracias de nuevo y ya sabes que te esperamos dentro El mes de que un viene nos vemos. Hasta pronto. ¿Ya hemos acabado? No, no hemos acabado, porque aparte de daros las gracias por seguirnos, quería deciros que si queréis aparecer en vuestro canal de coches favorito, lo podéis hacer mandándonos un vídeo. Aquí os pone Rodrigo el correo al que hay que mandarnos, no me lo mandéis a otro más que a ese. ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué requisitos tiene que cumplir ese intro? Que ya sabéis, es un saludo donde debéis decir bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Podéis decir el sitio, un saludo muy breve. Eso sí, que sea horizontal, por favor. Horizontal, que si no, no nos cuadra. Que tenga un buen audio. Y como os digo, si queréis añadir o queréis hacer un sitio original, mejor todavía. Y nada más, muchas gracias por compartir el vídeo, por seguirnos, por suscribiros, por haceros miembro y ayudarnos. Y ya sabéis que lo más importante es veros de nuevo aquí, en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.